Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Entonces, hermanos, hemos leído esta parte, ¿cierto?, del libro de Ruth, y vemos, hermanos, cómo va avanzando esta historia, en la cual vemos que hay dos mujeres, ¿cierto?, en necesidad. Noemí, ¿verdad?, que había perdido a su esposo y a sus hijos, y Ruth, la nuera de ella, que había perdido a su esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban en grande necesidad y se habían trasladado nuevamente, ¿cierto?, al pueblo de donde era Noemí, que era Belén. Bendito sea el nombre del Señor. Belén, hermano, significa la casa del pan. Y cuando comienza este capítulo, ¿cierto?, cuando se va Noemí a Belén, dice porque el Señor les dio pan, ¿cierto? Se había enterado de que el Señor les había dado pan a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermano, que después de un tiempo, un periodo de hambre, un periodo de escasez, vino nuevamente, ¿cierto?, la abundancia de alimento allí a Belén. Y entonces Noemí regresa ahora con su nuera. Con lo que significaba eso, sabíamos, ¿cierto?, que ellas, dos mujeres solas, y una de ellas, es muy importante el detalle, ¿cierto?, de Ruth, porque era una mujer extranjera en Israel. La mujer de por sí en el tiempo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en Israel, era mirada o tenida, ¿cierto?, en cierto aspecto como inferior, bendito sea el nombre del Señor, o como con menos derecho, bendito sea el nombre del Señor. Y más aún, hermano, una mujer extranjera era todavía, ¿cierto?, menos apreciada, bendito sea el nombre del Señor, que si fuera una mujer israelita. Entonces, hermano, la situación de Ruth era especial, era realmente delicada, porque ella, hermano, no tenía el aprecio, ¿cierto?, de las personas, y no sabía, como decía, ¿cierto?, cómo iba a ser recibida, bendito sea el nombre del Señor. Y sin embargo, ella valientemente, ¿cierto?, se va hacia esa tierra, se va hacia Belén y toma el riesgo, bendito sea el nombre del Señor. En esta parte de este libro, ¿cierto?, en el capítulo 3, vemos que el Señor a ella les da una cierta fortaleza, ¿cierto? Les da la capacidad, por decirlo así, de ellas poder tomar, como se dice por ahí, el toro por las astas, ¿cierto? Es decir, de tomar una iniciativa. Y aquí vemos, hermano, algo muy, muy interesante, que nosotros vemos mujeres tomando la iniciativa. Eso, imagínense, en tiempos, ¿cierto?, atrás, eso era raro, ¿cierto? Era hasta incluso mal visto. Imagínense en el tiempo en que vivían Ruth y Noemí. Ellas, ¿cierto?, toman una decisión. Noemí le dice, ¿cierto?, a su nuera, le dice que vaya donde el pariente cercano, que era Booz, ¿cierto? Ya se habían conocido y era un pariente cercano, y eso, mi hermano, en la tradición antigua, ellos tenían una tradición que no era una ley bíblica, era una tradición de que si una mujer enviudaba, ¿cierto?,
la persona que fuera el pariente más cercano de su familia o la familia de su esposo tenía que hacerse cargo. En el fondo eso significa, tenía que hacerse cargo. ¿Qué quiere decir? Que una persona tenía que casarse con la viuda, ¿cierto? Pero la persona que tenía derecho a casarse con la viuda fuera el pariente más cercano. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de las mujeres, ¿cierto? Jóvenes, cuando enviudaban, la mujer tenía que casarse, esto sí de acuerdo a la ley, está en Deuteronomio capítulo 25, tenía que casarse con el hermano, ¿cierto? Del fallecido, tenía que casarse con la viuda y tenía que darle descendencia. Y los hijos, en el fondo, era como si fueran hijos del muerto, eran hijos del fallecido. Entonces, por eso es que nosotros vemos por ahí en la Escritura, hay un pasaje donde un hijo de Judá no quiso hacerlo, ¿cierto? No quiso darle descendencia. Dice la palabra del Señor que murió el esposo de Tamar, ¿cierto? Y después ella se casó con el hermano que seguía y ese también murió, luego otro también murió, luego otro murió, hasta que se casó, ¿cierto?, con el menor, y el menor no quiso darle descendencia. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Entonces, hermano, vemos que era una situación compleja en la que se ponía también al hombre en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era una costumbre de que el pariente cercano se pudiera hacer cargo de la viuda. ¿Para qué? Para que no quedara desamparada, ¿cierto? Pero vemos acá que nosotros vemos a mujeres que están en necesidad. Eran dos mujeres que estaban en necesidad. Más allá de la cultura, más allá de que hoy día, ¿cierto?, la mujer diga, bueno, la mujer se tiene que valer por sí misma, no tiene nada que andar buscando hombres, ¿cierto?, que la sostengan, sino que se sostiene sola. Pero yo quiero que veamos más allá de eso, que es algo cultural. Veamos, hermano, veamos que ellas ven su necesidad y toman una decisión respecto a su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, no se quedan quietas, no se quedan, ¿cierto?, sin actuar, sino que se levantan y empiezan, ¿cierto?, a hacer algo para poder saciar esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Vemos que Ruth se fue, ¿cierto?, al campo, se encuentra con Booz, entre comillas, casualmente, pero es ahí justamente donde nosotros decimos casualidad, es donde está realmente la mano de Dios y está la providencia del Señor, está la providencia de Dios. Cuando nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con algo por casualidad, cuando nos encontramos con alguien que casualmente nos ayuda, que justo tal persona estaba allí, no es casualidad, sino que es la providencia de Dios. Un pastor de Santiago, de nuestra iglesia, le dice diosidencia, ¿cierto? No coincidencia, diosidencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, hermano, que el Señor en su misericordia, Él está ahí atento, ¿cierto?, a nuestras necesidades. Y fíjense, hermano, que cuando uno dice, bueno, pero hay que tomar la decisión, pero incluso hasta ese impulso lo da Dios. Ese impulso de querer, ¿cierto?, dar un paso y buscar la solución, ¿cierto?, o buscar el satisfacer la necesidad o el buscar la solución del problema, ese ánimo y ese impulso también lo da Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, el Señor puso en el corazón de Noemí y de Ruth el poder moverse, ¿cierto?, el tratar de buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Noemí le dice, ¿cierto?, a su nuera que vaya, dice, y que vaya donde está el pariente cercano que era Booz, y le dice, van a estar en tal parte porque hoy día en la noche ellos separan el trigo de la cizaña, ¿cierto? Y separan el trigo de la paja. Bendito sea el nombre del Señor. Van a estar trabajando y después de trabajar, fíjese, ahí vemos una costumbre, dice, después van a comer y van a beber y después se van a acostar. Y le dice, después que él haya comido y haya bebido, cuando él se acueste, tú vas donde él está acostado y te acuestas al lado de él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y es lo que hace, ¿cierto?, Noemí. Noemí obedece. Ella podría haber dicho, no, qué feo, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo voy a hacer eso?
o podría haberse intimidado, pero ella le obedece a Noemí y dice, voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Y va y busca, ¿cierto?, este hombre después que ya, ¿cierto?, comió, bebió, se va a descansar a un lugar y le dice que le descubra los pies y que se acueste, ¿cierto?, al lado de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Booz se da cuenta, es cuando vienen estos versículos que hemos leído nosotros, ¿cierto? Se da cuenta que hay una mujer al lado de él, despierta. Vemos ahí en los versículos, en el versículo 8 dice, aconteció que a la medianoche, dice, se estremeció aquel hombre, se asustó. Dice, se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces él ve y le pregunta, porque está oscuro, no estamos en un contexto donde hay, no sé, si ellos por ejemplo estaban acostados a la intemperie, en la calle, ¿cierto?, o en un campo, no había alumbrado público, entonces no había luz. Uno dice, bueno, vamos a estar a lo mejor en la calle, ¿cierto?, o vamos a estar durmiendo en la noche a la intemperie en un lugar abierto, pero hay alumbrado público, entonces algo se ve. No, ahí no había nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es muy fácil de entender, ¿cierto?, porque muchos a lo mejor vienen de algunos lugares rurales, ¿cierto?, han estado en lugares, no sé, en la cuarta región o en lugares de campo, donde en las noches antiguamente tampoco había, no se veía absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Era una situación similar, ¿cierto?, una situación semejante, donde ahí no se podía distinguir quién estaba. Por eso es que Booz, ¿cierto?, aunque la había conocido, uno dice, bueno, si ya la conocía, ¿por qué le pregunta quién era? Porque no se veía nada, ¿cierto?, estaba pero oscuro. Entonces, dice, bendita, dice, perdón, el versículo 9 dice, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, y en palabras simples, ¿cierto?, y de hecho estuve viendo una Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual, ella le dice, cásate conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ella le dice a él, cásate conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermano, que hay algo, ¿cierto?, en el corazón de Ruth, que es algo más que una mujer, ¿cierto?, o que una persona en general puede tener ante una necesidad. Muchas veces cuando uno tiene una necesidad, a veces se pone más retraído y más tímido, ¿cierto? Porque, y es ahí donde está el problema, porque muchas veces uno no busca la solución porque uno se encierra en la dificultad y no ve la solución más allá. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ayude. Y algo, como decía, algo extraño pasó en el corazón, ¿cierto?, de ellas, porque ellas recibieron de parte del Señor un espíritu o un impulso que las hizo más osadas, ¿cierto?, a las dos, y en especial a Ruth. Imagínense una mujer en ese tiempo, ¿cierto?, diciéndole a otro hombre, cásate conmigo. Era raro, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Una mujer, ¿cierto?, osada, que le estaba pidiendo matrimonio en el fondo a otro hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese cómo es la reacción de Booz, porque él no se extraña, no se espanta, sino que al contrario le dice, bendita seas tú de Jehová, le dice, hija mía, has hecho mejor, dice, tu postrera bondad que la primera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue la primera? Cuando vos, ¿cierto?, le dice, tú dejaste tu pueblo, acompañaste, ¿cierto?, a tu suegra, estás ayudándola, yo sé todo lo que has hecho por ella. Y ahora, dice, ha hecho una bondad mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Aquí vos, hermano, está reconociendo que Ruth no se está moviendo por sus deseos. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que se está moviendo en obediencia. Ella, hermano, podría perfectamente haberse quedado en Moab y buscar otro marido. O podría haber llegado a Belén y haber buscado cualquier persona. Sin embargo, se sometió a la tradición, ¿cierto? Y buscó la persona que correspondía.
que era el pariente cercano. Y por eso, ¿cierto? Booz le dice, bendita seas tú, ¿cierto? De Jehová, tú has hecho mejor tu primera bondad que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos sabías que ellas estaban en necesidad. Yo creo que él no se hace ilusiones en el sentido de es el amor, ¿cierto? Y ella me vio y se enamoró de mí. No creo que haya, ¿cierto?, pasado eso en el corazón de Booz. Él sabía qué es lo que había en torno a esto, ¿cierto? Y que era el cumplimiento de una tradición, pero lo reconocía como algo de Dios. Tenemos que tratar de meternos un poco, ¿cierto?, en la cultura que ellos tenían. No era una cultura como la actual en que uno dice, no, sí, la persona tiene que enamorarse, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos muy inmerso eso en nuestra mente. La persona tiene que enamorarse y de la persona que ella quiera, con esa persona ella se tiene que casar. O la persona que él quiera, esa persona es la que realmente va a ser la persona apta para el matrimonio. Pero, hermano, en la antigüedad no era así. En la antigüedad, ¿cierto?, había muchos otros factores que había que considerar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, Ruth se somete, ¿cierto?, a esa tradición, se somete, ¿cierto?, a lo que hacían en el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, y toma esa decisión. Entonces, hermano, Booz le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora dice, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Vemos, hermano, cómo el corazón de Booz reconoce a Dios en todo y sabe que la voluntad de Dios es superior a la de él, en todo. Porque en primer lugar, ¿cierto?, él reconoce la voluntad de la mujer, ¿cierto?, de acercarse a él. Y le dice, bendita tú eres de Jehová. Cuando va al campo, ¿cierto?, y bendice a sus trabajadores, ¿cierto? Le dice que el Señor esté con ustedes. Vemos cómo hay un hombre, ¿cierto?, que es un hombre de Dios, que es un hombre que en su corazón está el Señor actuando, está el Señor obrando en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y que él reconoce a Dios y la voluntad de Dios por sobre todo, por sobre sus propios deseos. Él seguramente podría haber dicho, ¿cierto?, ya, yo soy pariente cercano, hay otro, pero ¿para qué le vamos a decir, cierto? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué le vamos a decir? Yo me voy a casar. Estaría él siendo arrastrado, ¿cierto?, por sus deseos. Pero él, hermano, tiene en cuenta que está delante de Dios, está delante del Señor y actúa con honestidad. Actúa con honestidad. Y le promete protección a Ruth, pero dice, pero primero tenemos que ver porque hay otro pariente que es más cercano que yo. Y le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Él le da la seguridad a ella de que va a ser redimida. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que él le da la seguridad a Ruth de que va a ser redimida, es decir, de que va a ser rescatada, ¿cierto?, de su estado, de su condición de necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ella y su suegra van a volver a tener un nombre. Recuerde al principio que decíamos, ¿cierto?, que cuando una mujer enviudaba, perdía no solamente el sustento, sino que perdía la honra, porque toda la honra de una mujer descansaba en su marido. Era así culturalmente. Entonces, hermano, cuando él la redime, le va a devolver la honra a estas mujeres. No cualquiera las va a poder tocar, no cualquiera, ¿cierto?, va a poder humillarlas. Bendito sea el nombre del Señor, sino que van a tener protección. Dios nos bendiga. Eso, ¿cierto?, significaba en este caso el rescate o la redención de una viuda, por ejemplo. Y le da la seguridad, como decía, bajo su juramento. Bajo su juramento. Dice, si el otro no te redime, dice, ten por seguro, vive Jehová, que yo te redimiré. Descansa. Bendito sea el nombre del Señor. Descansa. Cuando alguien nos hace una promesa, bendito sea el nombre del Señor, y nosotros podemos confiar en la promesa de esa persona,
podemos confiar en la promesa de alguien, nuestra alma y nuestro corazón descansan. Probablemente algunas veces nos hemos equivocado en confiar, ¿cierto? Pero en ese momento, cuando nosotros confiamos, descansamos, ¿cierto? Decimos, ya, esta persona me va a ayudar. Puede ser que al tiempo después la persona no nos puede ayudar y produce un problema, produce una dificultad, pero en el tiempo que nosotros confiamos en la promesa, descansamos. Yo quiero que nos concentremos allí, en el descansar, ¿cierto? Por confiar en una promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros recibimos una promesa y sabemos, ¿cierto?, que esa promesa se va a cumplir, nuestra alma y nuestro corazón descansa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, depende de quién nos haga esa promesa. Por supuesto que hay promesas en las que nosotros no confiamos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay un tiempo de elecciones, yo le aconsejo que no se ilusione mucho, ¿cierto? A veces nos enfervorizamos un poquito con las promesas. Decimos, tal persona va a hacer tal cosa, tal otro va a hacer esta otra cosa, ¿cierto? Y de repente, ya vienen vientos de cambio, ¿eh? Bendito sea el nombre del Señor. Y después no, siempre no. Entonces, hermano, entendemos, ¿cierto?, de que hay promesas que sí nos hacen confiar. Bendito sea el nombre del Señor. Y que cuando nosotros, ¿cierto?, confiamos en esa promesa, nuestra alma descansa y tiene paz. Ahora, hermano, como bien decía, hay promesas que no se cumplen. Hay personas, ¿cierto?, que prometen que no pueden cumplir, por lo tanto, no traen descanso en nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. O muchas veces es como que nosotros, ¿cierto?, pusiéramos algo muy valioso. Por ejemplo, antiguamente, ¿cierto?, siempre en las películas estaba el jarrón chino que habían comprado de la dinastía de no sé quién, ¿cierto?, y que valía no sé cuánto, ¿cierto? Y siempre se rompía, ¿cierto? Imaginemos que tenemos, ¿cierto?, ese jarrón y lo ponemos en una mesa polillada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar? Se va a caer, ¿cierto? ¿En quién podemos nosotros confiar? ¿En quién podemos nosotros descansar? ¿En la palabra de quién nosotros podemos descansar? ¿En la palabra de quién nosotros podemos confiar? Bendito sea el nombre del Señor. Dios en su misericordia, a través de su palabra, ¿cierto?, Él nos ha hecho una promesa. Él nos ha hecho una promesa. Y la palabra del Señor dice algo muy hermoso. Dice, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Cuando Booz le dice, ¿cierto?, a Ruth, le dice, descansa. Yo te redimiré, dice, vive Jehová. Él le da una promesa como hombre. Pero, hermano, este hombre, ¿cierto?, era, como decíamos, era un hombre bien especial. Era un hombre firme. Bendito sea el nombre del Señor. Era un hombre firme. Era un hombre, ¿cierto?, que decía y cumplía. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hay un Dios, ¿cierto?, que no falla. Porque a lo mejor vos, supongamos, hermano, que él tiene toda la intención, ¿cierto?, de ayudar a Ruth, de ayudar a Noemí, pero supongamos que a la mañana, ¿cierto?, él amanecía muerto. No podía cumplir esa promesa, ¿cierto? Sin embargo, Dios, dice, Dios que promete, Él es capaz de cumplir porque Él es poderoso, dice, para hacer todo lo que su consejo ha determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde está la providencia de Dios. Porque muchas veces cuando uno se propone hacer algo o cuando uno le promete, de hecho, algo a alguien, ¿cierto?, uno trata de hacer lo posible, pero de repente viene algo y se interpone. Bendito sea el nombre del Señor. Viene algo y se interpone, ¿cierto? Y entonces no podemos cumplir lo que habíamos prometido. Pero a Dios, ¿qué se le va a interponer? Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Nabucodonosor, que fue, ¿cierto?, un rey tan temido por la gente en la antigüedad. Bendito sea el nombre del Señor, que era un hombre impetuoso, que iba y conquistaba y nadie, ¿cierto?, le decía que no. Él reconoce al Señor y le dice, ¿quién dice, va a detener tu mano
y te dirá, ¿qué haces? Bendito es el nombre del Señor. Ese Dios al cual el mismo Nabucodonosor reconoce como que realmente Él es el que puede hacer todo lo que se propone, Él es el que prometió. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, cuando usted pone su confianza en la promesa de Dios, un Dios eterno, un Dios que no muere, un Dios que no falla, y un Dios a quien nadie se le puede oponer a su voluntad, sino que lo que Él se propone, lo que Él promete, es capaz de cumplirlo, porque Él hace todas las cosas para que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla. Entonces podemos confiar en la promesa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando Él, ¿cierto? Dice, Hebreos dice que Él juró por sí mismo, ¿cierto? No teniendo, dice, alguien mayor por quien jurar. Vos, dice, jura por Dios, ¿cierto? Dice, vive Jehová. Pero el Señor, Jehová, que no tiene alguien mayor que Él, ¿por quién va a jurar? Hebreos dice que juró por Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Añadiendo un juramento a su palabra, dice que ya no puede mentir y no puede fallar. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el Señor, que es fiel a su promesa, que es fiel a su palabra, bendito sea el nombre del Señor, cuando Él empeña su palabra, cuando Dios promete, Él, hermano, cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos una promesa de Dios. El apóstol Juan, ¿cierto? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es una promesa grande. Es una promesa que ningún hombre en la tierra nos puede hacer. Alguien en la tierra nos puede decir, mira, yo te voy a ayudar económicamente, te voy a regalar tal cosa, te voy a regalar una casa, te voy a regalar un departamento, te voy a regalar un auto. Pero nadie puede decirle, yo te voy a dar vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente Dios puede hacer eso. Es una promesa tan grande. Pero aún, hermano, cuando una persona puede hacernos una promesa y puede cumplir esa promesa, a veces no la cumple, ¿cierto? Puede que alguien nos haya prometido algo, y no lo haya hecho. Alguien me puede decir, ¿cierto? Le voy a ayudar en esta situación, ¿cierto? Voy a ayudarle, no sé, por ejemplo, a construir la iglesia, a construir un local o qué sé yo. Bendito es el nombre del Señor. Y esa persona puede ser que no cumpla esa promesa. Alabado es el nombre del Señor. Sin embargo, cuando Dios promete, Él, bendito es el nombre del Señor, Él no se arrepiente, Él no se vuelve atrás, porque está empeñada su palabra. Alabado es el nombre del Señor. Él no puede mentir, Él es fiel. Alabado es el nombre del Señor. Aún dice el apóstol Pablo, cuando nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Es decir, le digo de otra forma, si nosotros fallamos, Él no falla. Cuando se hace un pacto, cuando se hace un contrato, un convenio, las dos partes se obligan, y una parte tiene que cumplir su obligación y la otra parte tiene que cumplir su obligación. Y si los dos cumplen, se lleva a cabo el contrato. Pero si uno de los dos falla, el otro, ¿cierto?, puede decir, bueno, hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? Imagínense que el Señor fuera así con nosotros. Si el Señor le dijera, si tú fallas, hasta aquí nomás llego, te dejo ahí en la esquina y yo me voy. Algunas personas, algunos cristianos creen que Dios es así. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos cristianos piensan que Dios es así, ¿cierto? Que si nosotros fallamos, el Señor nos abandona completamente y no hay oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos deja para siempre. Pero el Señor en su palabra dice, si nosotros fuéramos infieles, Dios dice, permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no es de doble cara.
Él no dice un día sí y al otro día dice no me acuerdo del acuerdo, como dijo por ahí un personaje del fútbol, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Sino que Él dice, permanece fiel. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él cumple. Cuando Él dice, cierto, yo te redimiré, entonces, hermano, descanse. Si Él ha prometido salvación para usted, le ha dado la salvación por gracia a su vida y a su corazón, usted descanse en esa promesa. Descanse en la promesa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dice, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de mi Padre. Él es mayor que yo, dice. Nadie arrebatará las ovejas de mi mano, porque nadie les puede quitar las ovejas a mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Juan también en su carta, ¿cierto?, dice que no nos pueden tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Que el que es nacido de Dios no puede ser tocado por el enemigo. ¿En qué sentido? En que no puede, ¿cierto?, ser muerto, ser herido fatalmente por el enemigo. Podemos ser tocados en el sentido de que sí, podemos ser atacados, ¿cierto?, por alguna enfermedad, podemos ser atacados por algún problema, podemos ser atacados por alguna aflicción, pero nuestra alma, si nosotros estamos confiados en la promesa de Dios y hemos descansado en la promesa del Señor que Él nos ha hecho, entonces nadie podrá tocarnos. Nadie podrá tocar el alma que está guardada por la promesa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Yo te redimiré, dice, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos ayude. Tenga el Señor misericordia. Esto, mi hermano, por supuesto, entendemos que esto no significa una licencia para pecar. El hecho de que el Señor diga, aunque tú falles, yo no voy a fallar a mi promesa porque yo te prometí, yo voy a cumplir. Hermano, eso no es una licencia para pecar, sino al contrario, es algo que produce gratitud en nuestro corazón. Y cuando nosotros fallamos, porque vamos a fallar, cuando nosotros fallamos, hermano, nos dolemos y nos arrepentimos amargamente y buscamos la restauración y el perdón del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Buscamos el perdón, la restauración que vienen de parte de Dios solamente. El Señor en su misericordia, en su gracia viene, ¿cierto?, nos recoge y nos levanta de nuevo. Porque Él es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Él es fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Y es fiel a lo que Él prometió, porque Él, dice, puso su amor sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, cuando alienta al pueblo de Israel, cuando alienta a Jerusalén, porque ha venido, ¿cierto?, el castigo, porque ha venido la disciplina de Dios para ellos como pueblo, dice que Él ha puesto su amor sobre Jerusalén. Y que dice, callará de amor, dice Sofonías, ¿cierto? Y se alegrará con cánticos, dice, sobre ti. Es decir, tampoco es una promesa fría. Y no es que uno, ¿cierto?, diga, bueno, yo estoy aquí, ¿cierto?, y estoy haciendo esto porque tengo que cumplir, porque yo soy de palabra, ¿cierto? No quiero porque tal persona, ¿cierto?, me tiene aburrido, pero yo tengo que cumplir porque yo ya empeñé mi palabra y soy hombre de palabra. Dios no es así. Dios, hermano, es fiel porque ama. Él ha puesto su amor sobre usted. Él ha puesto su amor sobre sus hijos. Él ha puesto su amor sobre su pueblo. Y el amor, hermano, es tan grande que Él puso su amor porque el amado está con nosotros. El amado, que es Jesucristo el Señor, está en nuestra vida, está en nuestro corazón. Y dice Efesios que somos aceptados por Dios en el amado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense en el versículo 18, el último versículo del capítulo, cuando Ruth le cuenta lo que pasó, ¿cierto?, a su suegra, Noemí le dice,
espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Noemí le dice, ese hombre yo sé que él va a cumplir y no va a descansar hasta resolver el asunto hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, espera. La palabra del Señor a nosotros nos dice también igualmente, espera, porque el Señor no retardará su promesa. El Señor cumplirá. El Señor resolverá el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Cuántas cosas muchas veces no nos hacen dudar, ¿cierto? Algunos, puede ser que muchas veces hayamos tenido dudas acerca de nuestra salvación, de si somos hijos de Dios o no, si vamos a llegar a la presencia de Dios o no. Ayer nomás alguien me decía, hoy que hace calor, sí, pero allá vamos a tener más calor. Le dije, yo no, yo no voy para allá. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. No se trata de soberbia, ¿cierto? No se trata de falta de humildad. Se trata de tener confianza en el Dios que ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no confío en mi santidad, no confío en mi justicia, no confío en que yo no voy a pecar, no confío en que yo no me equivoque. Yo confío en el Dios que me lleva. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos esperar en Él, en el Dios que nos lleva hasta su presencia, a través de, a lo mejor, de valles de lágrimas, a través, a lo mejor, ¿cierto?, de sequedales, pero vamos a llegar porque el Dios nuestro ha prometido, ha jurado y está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Pero veamos, hermano, la osadía que tuvieron las mujeres, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted cuando está en una situación de necesidad? A veces, hermano, cuando hay ocasiones cuando uno tiene un problema, la tristeza a uno lo amarga y lo endurece. Y no, las personas no van a la oración, no van al Señor. Puede ser porque tienen vergüenza o porque piensan que el problema es demasiado grande, la incredulidad los ataca y creen que no van a poder, ¿cierto? Nadie los va a poder ayudar. Y aunque no lo digan, pero piensan que ni siquiera Dios los va a poder ayudar. Y esa tristeza y esa amargura, hermano, en vez de cumplir el propósito de la aflicción, porque cuando el Señor aflige es para que nosotros acudamos a Él y busquemos de Él, en vez de hacer eso, nosotros nos apartamos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero aprendamos, ¿cierto?, de cómo estas mujeres recibieron un impulso diferente. Ellas buscaron. Y fueron tan osadas, ¿cierto?, que fueron y buscaron y es como que fueron a golpear la misma puerta, ¿cierto?, de aquel que les podía ayudar y le dijeron, no, por favor, ayúdame, sino le dijeron, ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Nosotros podemos encontrar una mano poderosa y tierna que nos rescate, pero tenemos que buscarla con afán. Tenemos que buscar al Señor en oración con afán. Tenemos que buscar, hermano, si alguno de nosotros, hermano, no tiene la seguridad de la promesa de Dios, no tiene la seguridad de su salvación, yo le digo ahora, búsquela intensamente en oración. Busque intensamente en oración al Señor y dígale, Señor, ¿tú me has salvado? Señor, ¿tú me has rescatado? Señor, ¿puedes tú salvar a este pecador? ¿Tengo yo esperanza en ti? Y dice el Señor Jesucristo que el que golpea se le abre. Bendito sea el Señor, que el que golpea se le abre. Alabado sea el nombre del Señor. Que el que busca halla. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El Señor proveerá. Dice
la palabra del Señor que aquel hombre, ¿cierto?, que estaba inclinado, dice, con su rostro en la tierra y se golpeaba el pecho, le decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, sé propicio a mí, pecador. Él buscaba intensamente que el Señor le perdonara, que el Señor le recibiera, que el Señor le justificara. Y el Señor Jesús dice: os digo que dice, bajó a su casa primero justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Busquemos al Señor con intención. Busquemos el rostro del Señor. Dice el salmista: vuelve, Señor, tu rostro sobre nosotros, dice, y seremos salvos. Vuelve tu rostro hacia nosotros y seremos salvos. Ay, mi hermano, y tiene que haber en el corazón del cristiano, tiene que haber en el corazón del Hijo de Dios un deseo intenso de buscar el rostro del Señor. Dios nos bendiga. Podemos decir: pero si sabemos que el Señor siempre está con nosotros y siempre nos está mirando. Sí, lo sabemos, confiamos en eso. Y es verdad, pero el corazón del Hijo de Dios desea ver el rostro de Dios. Desea buscar la gloria del Señor. Desea buscar la seguridad y la paz que se encuentra solamente en Él. La paz que no nos da el mundo, la paz que no nos dan los problemas. Al contrario, nos quitan la paz. Sin embargo, el único que puede darnos cierta tranquilidad es el Señor, pero tenemos que buscarlo intensamente. Es que he pecado mucho, justamente por eso. Es que mi problema es muy grande, justamente por eso. ¿Quién más? ¿Quién más puede perdonar al peor de los pecadores? Sino solamente el Señor. ¿A quién iremos?, dice Pedro. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Dios.